Buenas tardes. Hoy vamos a empezar con la clase magistral número 2 y les comento que este será uno de los casos que no lo vamos a estudiar como modélico, sino con la posibilidad de analizar en profundidad distintos aspectos. Quiero aclarar también que voy a tratar de describir este caso y su proceso desde el punto de vista que me corresponde, el punto de vista técnico. Es un proyecto que tiene tantas visiones y tantas formas de comprenderlo como aquellos que participan. En particular, dentro del enfoque técnico, voy a tratar de plantearlo orientado a que se pueda comprender en profundidad el proceso de diseño participativo sustentable. Y como una introducción muy general, quisiera caracterizarlo a este proceso como un proceso multiactoral, es decir, desde sus orígenes nace como una idea asociativa para revertir una situación de violación a los derechos al acceso a la tierra y la ciudad y la vivienda, como es esta asociación que se dio entre los vecinos sin techo y la comunidad mapuche, ambos sufriendo un proceso de exclusión dentro de un área urbana territorial. También voy a decir que es evolutivo porque es un proceso donde se producen interaprendizajes y estos interaprendizajes generan capacidades y estas capacidades generan lo que se denomina por muchos autores como procesos autopoéticos o procesos donde es la misma organización la que va generando aquellos recursos que la retroalimentan para seguir evolucionando. Y a su vez es abierto porque es un proceso bueno, que nadie puede decir que lo dirige, es un proceso que se autorregula por procesos horizontales y circulares de toma de decisiones y es un proceso que considera todos los recursos existentes de la historia, del contexto y se va nutriendo con la articulación múltiple y evolutiva de distintos actores a través de objetivos sinérgicos. Por lo tanto, claramente quiero decir que no es un proceso de autor, no hay un maestro o maestra dentro de esto, sino que son todos, todas y todos maestros y generadores de esto. Se produjo por un equipo intersectorial compuesto por personas de formación académica y del sector, coordinadores del sector popular. Así que una rica experiencia que los invito a escuchar. Urakizuam, Sungelam. Bueno, como planteáramos al inicio, vamos a empezar
por el enfoque metodológico, es decir, cómo vamos a trabajar en este caso en particular. En primer lugar, para nosotros la multiescalaridad es la consideración de distintos espacios que son igualmente importantes e interdependientes. Es decir, lo más conocido es la tecnología, vivienda, barrio, a lo sumo, y se piensa siempre o se parte de un proceso de abajo, digamos, desde la tecnología, la vivienda y el barrio como micro, o se empieza desde un planeamiento territorial. Nosotros consideramos que tanto desde lo territorial como desde lo microplanificación se puede intervenir en el espacio siempre que se considere una metodología integral de abordaje. E incluso desde microplanificaciones, es decir, espacios micros de intervención en el territorio, donde se trabaja fuertemente con organizaciones sociales, son ellos los que van a defender y van a hacer factible estos planteos y no que queden como en los planeamientos territoriales en manos de algunos y bastante desconocidos para poder ser aplicado en el territorio. A su vez, estos múltiples espacios se articulan con lo que llamamos la multidimensión, o sea, aspectos ambientales, culturales, políticos, educativos, etcétera, que van a caracterizar y que van a incidir en cada una de estas escalas. A su vez, estas escalas, aún si nosotros consideráramos solo lo ambiental, se articulan sinérgicamente y van generando, tanto en lo cultural, intercultural, político, educativo, formas particulares en el cual lo ambiental va incidiendo e interactuando entre sí. A su vez, estas dimensiones nosotros ponemos énfasis y recuperamos los saberes de los pobladores originarios de cómo estos serían los espacios multiespaciales y la multidimensión están a su vez influenciadas por el mundo inferior y el mundo superior, es decir, distintas fuerzas que van determinando y articulando con esto, como por ejemplo el mundo inferior, que consideremos la situación que esa tierra tenga agua, oro, hierro, petróleo, etcétera, está incidiendo en múltiples aspectos en toda esta cuestión. Lo mismo del mundo superior. Y con esto queremos marcar una visión más holística, una visión donde incluye lo espiritual, lo emocional, que interviene en esta forma de determinar el aspecto. Otro aspecto muy, muy claro y muy fuerte que cambia en la forma de abordaje es que no se considera como un aspecto predictivo. Esta cuestión de las etapas donde hay un diagnóstico, planificación, diseño, producción de obra, evaluación, secuencial cerrado, sino momentos interactivos que van evolucionando, interactivos y abiertos, que no siguen una lógica predeterminada como la etapa, es una cadena continua, sin comienzo ni fin, y está en permanente evolución. Es decir, uno de estos aspectos que nosotros consideramos, por ejemplo, el diagnóstico, va a convivir con otras cosas que simultáneamente vamos a ir viendo, como el análisis de la problemática, planificación, etcétera, pero claro, predomina el aspecto de diagnóstico. Y esto no quiere decir que termina en ese momento, sino que se vuelve permanentemente a situaciones donde se retoman esos momentos interactivos. O sea, es abierto, estratégico y flexible. A su vez, esto parte de considerar el proceso de producción y gestión social del hábitat, que por supuesto no es tampoco lineal, sino que es un momento evolutivo. Y a su vez estamos diciendo que el diseño participativo se articula a este proceso de producción y gestión social del hábitat. ¿Pero cómo lo hace? O sea, por un lado, el proceso de producción y gestión social del hábitat genera características que debe cumplir ese diseño participativo para poder articularse, pero a su vez somos conscientes que el proceso de diseño participativo va a incidir y va a modificar la forma en que se hace ese proceso de producción y gestión social del hábitat, seguramente dándole más instrumentos. Y el cerebro que articula estos dos aspectos es tener siempre las herramientas de planificación, monitoreo y evaluación, que van a ir interactuando y articulando, enhebrando estos dos procesos interactivos. Entonces, el proceso de producción y gestión social del hábitat, a su vez,
como dijimos, no es lineal tampoco, ni es solo de obra. Se deben considerar distintos aspectos, de la conciencia del problema, la organización, la incidencia en política, diagnóstico, planeación, gestión de recursos, organización para la obra, producción de obra, adecuación post-obra y nuevas propuestas. Esto normalmente se considera en esta parte el proceso de producción y gestión social del hábitat, pero en realidad viene de procesos previos que nosotros consideramos que son vitales considerarlos. A su vez, también el proceso de diseño participativo tiene momentos de aproximación al caso, momento de definición de enfoques y acuerdos, momento de diseño participativo preliminar, momento de prueba y ajuste del diseño, y el momento de utilización de resultados y consolidación. Estos momentos van a ir interactuando con ese proceso de producción y gestión social del hábitat y se va a ir adecuando a los ritmos y a la forma en que ese proceso particular va desarrollándose. Es un proceso que es constructivista y que se basa en un proceso dialógico donde se analizan percepciones diferentes y hasta contrarios, y donde se encuentran aspectos coherentes, complementarios y hasta antagónicos. Todas las lógicas conviven y no son suprimidas. Son espacios de análisis crítico e interaprendizaje evolutivo. Y volvemos a rescatar y a pronunciar en este gráfico esta cuestión de lo autogestionario, evolutivo y el bucle retroactivo, que quiere decir que hay procesos iniciales que me llevan al desarrollo de determinadas capacidades organizativas, determinados aprendizajes y capacidades autogestionarias que me van a permitir un segundo ciclo donde voy a evolucionar, me voy a parar sobre esos elementos obtenidos y voy a seguir evolucionando. Por eso también se considera estos aspectos en una planificación flexible y evolutiva. A su vez, como planteábamos, estos procesos son antihegemónicos, son de los sectores generalmente excluidos de las formas tradicionales del desarrollo de las políticas y la planificación y tienen por objetivo transformar esas condiciones que hacen a su forma de exclusión, a la precariedad en que viven o a las soluciones inadecuadas que le provee las políticas públicas. Por lo tanto, una de las bases es la articulación estratégica evolutiva. En base con los distintos aspectos se van generando articulaciones que van generando cada vez mayores objetivos sinérgicos y estratégicos y a su vez se interrelacionan entre sí. Entonces, todos estos métodos, esta forma de trabajo, esta metodología, viene de la investigación a acción contextualista. No vamos a tener un enfoque metodológico como lo hemos escrito, pero también vamos a tener métodos específicos, vamos a tener técnicas y dinámicas. Como ustedes ven, es un conjunto sinérgico, pero que tiene categorías. La metodología es lo que orienta, el método va por partes, y las técnicas y las dinámicas nos permiten implementarla concretamente en campo. Para este caso en particular, simplemente he sintetizado algunos de los elementos que hemos trabajado, que es, por ejemplo, los métodos de diseño participativo en particular. Hemos trabajado el método de lenguaje y patrones y el método de opciones. Para planificación, el método SOP, y para ir articulando todo el sistema integrado de diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación y comunicación. Dentro de las técnicas, los mapeos integrales, georreferenciados, mapa de actores y redes, comunicación interna y externa, y dentro de las dinámicas, el juicio, las viviendas sociales, concurso, construyendo sueños, rompecabezas de acción y materialización. Todo esto lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir trabajando en el proceso que estamos desarrollando. Bueno, ahora vamos a ver el momento de aproximación. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo hacemos? Bueno, también es en forma evolutiva. Cada vez que vamos a emprender un proyecto, tenemos que hacer un trabajo previo de indagar todo tipo de información primaria y secundaria que podamos acceder antes de ir al lugar. Es decir, tenemos muchas formas de obtener información, de ver cómo es la situación de ese lugar donde nosotros vamos a actuar. Y otra de las frases que yo quisiera que cuando vayan a empezar algo lo tengan siempre presente
es que nada empieza cuando llego yo y nada termina cuando me voy. No, ¿por qué? Porque nos integramos a un proceso de producción y gestión social del hábitat y nos integramos a un contexto y cultura y caso particular. Es decir, nunca va a ser un proyecto, una forma de emprendimiento igual a otro. Sí puede ser el enfoque metodológico con el cual me voy a acercar. Entonces, por ejemplo, si empezamos a analizar el caso que estamos viendo. Bueno, ¿qué historia ha tenido la conformación del territorio? ¿Qué huellas les dejo? En este caso estamos hablando de la Patagonia Argentina en el sur, y digo Argentina, aunque en realidad pertenecía originariamente a la población mapuche y otras etnias que vivían en este lugar en el año 1500 y que intentaron ser combatidas por el colonialismo, pero no pudieron, estuvieron 300 años deteniendo esa invasión e incluso se hizo un tratado, el Tratado de Quilín, donde reconocían la situación de los pueblos originarios. Sin embargo, con el tiempo, tanto en Argentina como en Chile se hicieron guerras para apropiarse de estos territorios. En el caso de Argentina se llamó la Campaña del Desierto, que se produjo entre el año 1878 a 1885. El objetivo básicamente era, por lo eso de siempre decimos nosotros, la disputa de la tierra, ayer y hoy, estas tierras que conformaron una nueva división de poder de familias dentro de la Argentina, ¿no? Y, por ejemplo, solamente una de las familias recibió 2.500.000 hectáreas, ¿no? De estas, ese era el objetivo, a pesar de esta otra cuestión que se planteaba, por supuesto ayudados también por la Iglesia, en esta cuestión de considerarlos como que era desierto, prácticamente que no eran humanos, ¿no? Y se produjeron muchas aberraciones que después se repiten en la historia argentina, que es esto del reparto de indios o las chinas en Buenos Aires, donde se las daban como mano de obra para servidumbre. Incluso se los expuso encadenados e incluso se plantean partes donde dice que hubieron campos de concentración y matanzas de los mapuches más rebeldes, e incluso, bueno, se repartían también como cuestión exótica a las mujeres de la época. Esta es una foto del año en que San Martín de los Andes es fundado, y tenía un rol eminentemente militar para garantizar lo que te había tenido. Luego militar y de servicios, y rápidamente, posteriormente, empiezan a encontrar por la belleza de su paisaje y sus actividades, bueno, se hacen los parques nacionales de defensa de los bosques y el desarrollo de un turismo ya en esa época, en el año 1960, de alta gama, digamos, donde le puso el gobierno un aeropuerto para que estas élites pudieran ir, y se cedieron estas tierras para una explotación, obviamente, de todo cerrado dentro del mismo sector. Entonces, nosotros ya esto nos va marcando que es un territorio, es el cuerpo territorio, es decir, estas personas que habitan este territorio, hay una necesidad de recuperación espiritual, emocional, por las violaciones de derechos que ha habido históricamente, y en particular para los mapuches, la gente de la tierra, vivir en un lugar que los identifica como un ser, como un lugar significado con la naturaleza. Entonces, esto era una carga que debía considerarse. Bueno, ¿cómo se manifiesta hoy esta apropiación violenta, acumulativa y degradante del territorio-cuerpo? Esto ya lo empezamos a hacer en compañía del grupo, cuando uno ya va llegando al lugar, aunque tiene elementos previos, ¿no? Bueno, el problema inicial detectado, generalmente cuando ustedes vayan a trabajar en esto, van a ver que les dicen que es vivienda. Sin embargo, parte de la tarea profesional es ampliar el campo, hacer ver otros aspectos que intervienen en esto. A veces está más comprendido, otras veces no tanto. En este caso, ellos tenían claro que era un problema de gestión de tierras y de políticas, pero a su vez se focalizaba en la vivienda. Entonces se empezó a trabajar mucho de esta cuestión. Bueno, esta es una forma que ellos tuvieron ya previamente al diseño participativo, donde habían
desarrollaban marchas que le llamaron de los despertadores, porque fueron muy temprano a la mañana y le prendieron todos despertadores a la intendenta para que tomara conciencia del problema de vivienda. Ellos habían hecho un registro único para que se pudiera ver la dimensión, e incluso esto ha seguido tanto en el 2012 como en el 2016, este registro único, y se va viendo que avanza la problemática, que no es fácil resolver. A su vez, si nosotros empezamos a hacer una visión un poquito más amplia, empezamos a ver qué es lo que ocurre con la estructura urbana, cómo se va generando extensión y segregación entre islas de urbanización en áreas que no son suficientemente aptas, con dificultad para dotar de infraestructura, y áreas o islas de riqueza, ¿no? O sea, hay barrios de alta gama y barrios menores. Y también hay lugares donde se ocupan en forma espontánea o en forma irregular, si quieren llamarle, en áreas de riesgo, pero que están cerca de la ciudad, donde obtienen, digamos, recursos. Entonces vemos que la disputa de la tierra, en la primera visión empezamos a ver a todos estos actores disputando, que son los estancieros, el ejército argentino, parques nacionales, barrios privados, hoteles, etcétera, sobre los pobladores originarios, vecinos y trabajadores que ven disputada esta tierra y que son prácticamente expulsados de la misma. Para poder visibilizarlo hicimos este mapeo, donde lo que ustedes pueden ver en rojo son las extensiones, los loteos privados de estas nuevas urbanizaciones, que muchas veces triplican o cuatriplican la superficie de la ciudad inicial. Y esto convive con estos pequeños grupos de asentamientos de vivienda social y asentamientos informales. Acá es donde los pobladores originarios están viviendo en los parques nacionales con derecho a uso y pastaje, con sus propias escuelas, digamos, interculturales, aunque hay que trabajarlo mucho, con formas de subsistencia elemental, y muy marginados de lo que es la ciudad. A su vez, estas comunidades están asentadas muchas veces abajo, por ejemplo, en este caso, del Cerro Chapelco, y los desagües cloacales son tirados a los arroyos, y los arroyos van contaminados donde están las familias mapuches. Bueno, la otra gran problemática es donde va la población pobre, que se asientan en lugares irregulares, que son lugares que tienen alto riesgo de inestabilidad, pendiente, humedad y sismicidad, que son obviamente informes que están ocultos, pero que en base a los procesos de investigación lo empezamos a detectar, y este es un ejemplo de estos faldeos que se produce cuando hay mucha lluvia, donde están todos estos arroyos, la humedad y no da el sol, estos deslaves que se producen y el agua. Ahora, ¿cómo interviene el Estado ante esta situación? Bueno, esta es una foto que simplifica rápidamente esta cuestión de la urbanización del objeto 1+1+1, donde la orientación no importa, donde hay canales de viento frío, donde no se considera la calidad ni la adecuación al tipo de familia, es todo uniforme de 30 metros cuadrados, alejado de la ciudad, al lado de un basurero, y con la ruta de separación para estos grandes barrios. Hay otro momento, ¿no es cierto?, que es el momento de acuerdos, donde una cosa es el enfoque metodológico, los métodos, las técnicas, y otra cosa es cómo lo podemos implementar. Y esto solo lo podemos realizar si hacemos acuerdos, y acuerdos claros, factibles, y que tengan que ver con la modalidad de trabajo de esa organización social con la cual nosotros nos vamos a integrar a este proceso de producción y gestión social del hábitat. Por eso, bueno, acá, por ejemplo, simplemente puse algunos de los principales acuerdos que quedaron y que son los determinantes de cómo se implementó después. O sea, una relación horizontal e interactiva entre los actores, formar un equipo intersectorial de diseño, acuerdos en los roles, funciones y espacios de participación, que siempre tiene relación con los de la organización. No hay que duplicar, sino que hay que integrar.
Hay acuerdos de tiempos destinados al diseño participativo, cómo articular actividades de diseño participativo estratégico con los procesos de incidencia que la organización lleva, y cuáles serían las formas de comunicación interna y externa. Posteriormente viene este momento de diseño participativo preliminar. Es donde ya hemos entonces hecho una aproximación, hemos hecho acuerdos y ahora ya tenemos que prepararnos para el proceso intensivo de talleres. Le llamamos el diseño participativo preliminar. En esta etapa, básicamente, por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta, las principales acciones que desarrollamos fueron acuerdos metodológicos técnicos, realizar un prediagnóstico, identificación de patrones de lenguaje y su análisis, identificación de posibles opciones y su análisis, acuerdos de técnicas y dinámicas a aplicar, mientras en paralelo realizábamos una formación y fortalecimiento del equipo intersectorial. ¿Por qué digo esto? Porque el gran reto, como en casi todos estos procesos, es cómo hacemos este acompañamiento técnico del proceso de producción y gestión social del hábitat, trabajando interdisciplinariamente, transdisciplinariamente e intersectorialmente para la construcción colectiva del conocimiento. Entonces, acá tenemos algunas fotos del equipo técnico que estaba compuesto por 11 profesionales de distintas disciplinas, disciplinas duras y disciplinas blandas, entre comillas, que tenían que ver con la arquitectura, la ingeniería ambiental, comunicación, sociología, ¿qué más? Economía social, etcétera. Son varias de las disciplinas que estaban en danza. Bueno, acá aparecen los primeros desafíos que uno empieza a percibir, como las sociales trabajaban por un lado y las áreas duras trabajaban por el otro. Aparte, con una relación también que estaba en el medio, que atravesaba todo esto, de una cuestión de género, donde las sociales, por ejemplo, estaban trabajando hacía 6 meses en forma voluntaria, viendo si salía el proyecto, porque por ese amor, por ese deseo de participar en este tipo de proyectos integrales, a diferencia de las ciencias duras que solo aparecieron en el momento que su contrato fue firmado, pero que además exigían que los demás se adecuaran a sus tiempos porque siempre estaban ocupados, y que ellos, además, acá se empieza a plantear la situación entre las formas de contratación que normalmente tienen las entidades gubernamentales, que son obviamente positivistas, tecnocráticas, limitadas a objetos y no a integración a procesos. Entonces, había que hacer todo un trabajo de cómo nos íbamos a integrar, cómo íbamos a trabajar en colectivo estos dos grupos que ya de por sí estaban tensionados, y donde en general desde las ciencias duras y de los varones consideran que los demás deben complementar su trabajo, que ellos van a hacer su tarea y que los demás en este proceso de producción y gestión social del hábitat le preparan y además le solucionan los problemas sociales que suelen generar. Esto no es así. Esto tiene que quedar claro, que es un proceso colectivo donde todas las disciplinas son absolutamente necesarias y donde justamente se evitarían muchísimos problemas si se trabajara en una forma más articulada, más consensuada y con mayor interrelación. A esta situación se sumaba cómo íbamos a trabajar en intersectorialidad, es decir, cómo estos técnicos duros, además con su forma de contratación convencional, iban a trabajar y a enriquecerse con la visión de los coordinadores del barrio. Y a su vez, cómo los coordinadores del barrio también se iban formando, interiorizándose en esta forma de trabajo diferente. Para ello, armamos una de las dinámicas que le llamamos el juicio a la vivienda social, que fue muy bien receptado por la organización, donde, digamos, también tenía un doble objetivo. Por un lado, empezar a fortalecer las capacidades, la sensibilidad y la articulación de estos miembros, digamos, de tecnologías duras,
con las organizaciones, los coordinadores de las organizaciones sociales y las sociales. Entonces los equipos eran mixtos, se dividieron en pequeños grupos, fueron a los barrios, entrevistaron, iban con toda una serie de técnicas de observación participante, de entrevista en profundidad, de distintas fotos cuadro por cuadro, distintos elementos que estaban marcados en determinadas variables que se querían observar, y que eso se hacía en forma espontánea. Se tomaba un ómnibus, estaban 15 kilómetros de la ciudad, llegaban ahí, veían que no había infraestructura, que no había calle, que se hundían en el barro, y bueno, toda una serie de percepciones importantísimas para ir teniendo un pensamiento crítico sobre las políticas habitacionales. Luego eso se volvía a retrabajar, cada uno con su agenda de trabajo, volvía a plantear lo que había percibido y se ponían algunos tipos de acuerdos. Estas son varias de las actividades que se pueden hacer en este proceso para fortalecer las capacidades de trabajo transdisciplinario e intersectorial. A su vez, también se empieza a pensar y a trabajar en cuáles serían los espacios de donde se realizaría el diseño participativo, porque no todos tienen que participar en todo, sino que se tiene que pensar en forma estratégica. En este caso, había un marco conceptual inicial acordado que era entre la población mapuche y la población pobre, que era esencial considerarlo como los cimientos de este proceso de diseño participativo, y a su vez el corazón del trabajo era donde lo definía el equipo técnico interdisciplinario en articulación con los coordinadores, los vecinos sin techo. Entre ambos generábamos los materiales pedagógicos, las formas de los talleres, la implementación de los talleres, su evaluación y este análisis estratégico que de este grupo se desprendía y se abría la mesa política, donde en la mesa política se seguía haciendo talleres que le llamamos planificación estratégica para incidir en normativas, regulaciones especiales, la generación del Instituto de Vivienda, etc. Este equipo súper articulado, o el corazón del sistema participativo, generaba y ampliaba esta asamblea de vecinos sin techo, que eran más de 100 familias. Y a su vez había articulaciones puntuales con otras organizaciones académicas, técnicas y políticas que debían remitirse también a este enfoque integral. Y de acá, de todo esto salían nuevas formas de comprender el hábito, nuevos acuerdos sociales, etc. Entonces, simplemente como para que ustedes puedan percibir alguna de estas cuestiones, vamos a profundizar en cómo se definían estos materiales pedagógicos que nos servían a su vez para fortalecer el equipo intersectorial y por otro lado tener elementos apropiados, elementos materiales pedagógicos apropiados y apropiables para el caso y para esos actores que lo iban a utilizar. Bueno, como les dije, teníamos estas primeras ideas acordadas, este marco conceptual que se basaba en respetar el barrio y la vida en toda su diversidad, la sustentabilidad y la propiedad colectiva, la propiedad comunitaria. A su vez, la convivencia de dos culturas, interculturalidad. Estos son los tres pilares que sostuvo el proceso de diseño participativo. Por ejemplo, es uno de los materiales pedagógicos producto de estos recorridos que realizamos. Se veían las viviendas tradicionales, se analizaba cuáles eran la relación, esto sería un patrón, o sea, la relación entre un problema, un contexto y una solución. Estos patrones no son cosas fijas, sino que son conceptos que se materializan en algunas formas físicas que son evidentes y que están en el mismo contexto de acción. Estos son algunos gráficos de las agendas donde nosotros analizábamos la relación entre estos patrones y cómo iban conformando estas ideas. También empezamos a armar las opciones para poder trabajar con las familias. Son todos materiales pedagógicos que tienen el fin de hacer simple
aquello que puede ser una normativa complicada, para que todo el mundo pueda entenderlo, y los gráficos simplemente tienen que ser gráficos pedagógicos, concretos, muy simples y entendibles por todo el mundo. Entonces, con todos estos elementos, armamos estos que serían otro tipo de materiales pedagógicos como de segunda generación, que surgen en realidad de los mismos talleres. Estas son algunas de las fotos que hacíamos con la técnica cuadro por cuadro, y acá tenemos una síntesis de lo que la familia, después de haber pasado por esta experiencia de ir, visitar viviendas, hablar con los técnicos, tener cuestiones críticas, vivenciar elementos, plantea qué quiere y qué no quiere, tanto para la vivienda, para el barrio, para la comunidad y para la forma de producción y gestión social. Era importante, consideramos que esas eran las 4 variables más importantes que le iban a permitir a las familias plantear nuevos elementos. Entonces, además de esa acción de fortalecimiento que se iba dando entre estos actores, hay un fortalecimiento interno y de las alianzas estratégicas. Como ustedes sabían, ya existía una mesa política, y el proceso de diseño participativo lo que tiene que hacer es ir a fortalecer ese mismo proceso de diseño participativo, dándole esa alianza política, dándole instrumentos, dándole elementos, haciendo esta reflexión crítica, conteniendo aspectos que le permitan negociar con un plano de mayor fortaleza, y la generación de la integración también de los profesionales interdisciplinarios en esas mesas políticas. También se hacían espacios de difusión, donde, por ejemplo, esto fue en la legislatura, con más de 500 asistentes, donde se presentaron los técnicos y se planteó el enfoque de producción y gestión social del hábitat y derechos. Se planteó los derechos de los pueblos originarios como derechos colectivos, y se iba generando tanto ahí como en otros espacios de negociación, en la radio, en los colegios profesionales, siempre este análisis. A su vez también se puso mucho énfasis en las distintas estrategias de comunicación que fueran propias y autogestionarias del grupo, desde una revista que ya tenían comenzada y que fue fortalecida, hasta un blog donde se iba trabajando y visibilizando los talleres, y en la radio, donde se iba convocando, se iba haciendo que cada profesional contara desde su perspectiva cómo era. Otra de las cuestiones fundamentales es que generalmente se focaliza en la parte constructiva, pero son tan importantes para lograr la calidad de esa construcción de ese barrio intercultural, conocer muy bien las estrategias para incidencia en política, comunicación y fortalecimiento de capacidades, porque la idea era la definición de una política participativa de producción y gestión social del hábitat. ¿Cuáles eran los elementos, a su vez, que siempre deberían contener, o ejes transversales a toda acción que se realizara? Esto lo realizábamos en las oficinas, trabajábamos con el equipo intersectorial e íbamos armando este rompecabezas de la acción, que es el método SOP. Bueno, en este momento es lo más conocido, donde la gente suele identificar el diseño participativo con talleres. Sin embargo, si no se viene construyendo, desarrollando capacidades, visión crítica, ya visiones, digamos, de aprendizajes de ese contexto a través de los patrones, lenguajes, opciones, este tipo de talleres queda como una anécdota que puede tomarse o no. Pero para ser realmente efectivo, estos talleres surgen, es donde se vuelcan todos estos aprendizajes y elementos anteriores. Los talleres, por ejemplo, para este caso fueron 42 talleres, donde, por ejemplo, reconocíamos los talleres de diagnóstico específico, patrones y lenguajes, de profundización de diagnóstico, de opciones, y el de asamblea de acuerdo colectivo. ¿Pero de qué? De
van articulando y van enriqueciéndose cada uno de ellos. ¿De qué? De distintos aspectos. Estos aspectos para este caso en particular fueron vivienda, barrio, infraestructura, servicios, tecnologías apropiadas y renovables, formas productivas de obra, economía social y solidaria, normativas participativas, carta del barrio y la consideración de aquellos aspectos o ejes transversales que debían considerarse en todos estos talleres. Es decir, estos talleres eran los espacios donde se generaban estos interaprendizajes, donde se generaban acuerdos, donde se generaban elementos que iban enriqueciendo un taller sobre otro, tanto de el mismo aspecto como la interacción entre cada uno de ellos. Es un proceso donde se trabajaba en plenario, donde se planteaba la idea general, la problemática, después se trabajaba en comisiones con los materiales pedagógicos, se volvían a generar acuerdos en una escala más chica donde permitiera el diálogo y se volvía a plenario donde se tomaban decisiones consensuadas. Los aspectos básicos que guiaron todo este proceso, yo voy a describir solamente 2 de estos talleres en algunos puntos evolutivos, como para que ustedes tengan una idea de lo que ocurría en estos talleres, solo del aspecto urbano y del aspecto de vivienda, ya que estamos trabajando sobre el diseño participativo, pero que todos estos 2 aspectos, estos 2 talleres van enriquecidos por las cuestiones previas que les decía, estos cimientos del proceso de diseño, así como esa lectura crítica que íbamos haciendo del contexto, de los actores, de posiciones que se tomaban sobre el tema. Entonces, este era uno de los aspectos, ¿no es cierto?, la sustentabilidad, el proyecto se adapta a la naturaleza, no la naturaleza al proyecto, se plantearía una adecuación evolutiva concertada, espacio-tiempo, relación social, progresividad barrial y de vivienda. Estos son también los patrones, que les comentamos que vieron rápidamente anteriormente, pero orientaba la cuestión urbana, los gráficos síntesis, que son también parte de los patrones, como por ejemplo de lo ambiental nos orientaron en cuáles eran las zonas donde había bosque protector, donde habían zonas degradadas, y eso nos permitió plantear que nosotros íbamos a intervenir en estas zonas donde está marcado en amarillo, porque eran zonas que ya tenían cierto nivel de degradación, mezclado con zonas rojas donde no íbamos a intervenir porque era bosque protector. Eso se combinaba con idas a campo, con medición de los espacios, con trabajar distintos elementos. Bueno, también esto de ocupar la menor superficie posible. Estos son todos gráficos que ustedes pueden ver que fueron realizados y utilizados en forma intersectorial por los técnicos, en forma transdisciplinaria, porque era parte de esta visión que habíamos visto en campo, la visión que cada uno tenía, fue criticada, fue retrabajada con los coordinadores barriales y otras familias, se armaron los materiales pedagógicos, se acordó cómo ir a los talleres, ellos nos corregían qué cosa poner y qué no, y ellos nos acompañaron y eran parte del equipo que nos subdividíamos en las distintas, del plenario a trabajo en comisión. Entonces, de esto surgía nuevamente un pensamiento, digamos, crítico sobre esto, se iba al plenario y se iban acordando estos elementos que ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? Y se seguía siempre la misma metodología para los distintos aspectos que hacían a la definición del barrio, por ejemplo, los espacios, ¿no? Y los recorridos, cómo eran. Distintos tipos de dinámicas y de técnicas que se iban considerando para poder definir estos aspectos que se iba trabajando desde la realidad, la reflexión colectiva, en los acuerdos. Bueno, también las vías vehiculares, las peatonales, que era lo que se priorizaba,
por dónde, donde ya estaba impactado cómo se iban a tomar esos elementos, las cuestiones paisajísticas, los recorridos tradicionales que tenía la zona y cómo lo íbamos a integrar con los del barrio, que por ejemplo actualmente es parte de un circuito turístico, esto que habíamos pensado inicialmente. Bueno, esta es la calidad ambiental. Bueno, este es uno de los primeros acuerdos de un taller urbano, como para que ustedes tengan una idea de cómo se iba trabajando, qué se iba trayendo, y bueno, de cada taller habían estos acuerdos y había que compatibilizarlos y articularlos en forma estratégica, sinérgica y evolutiva. Entonces, esta es la tarea que desarrollamos el equipo intersectorial para poder hacerlo. Esto es en uno de los talleres, fíjense los materiales pedagógicos que teníamos, íbamos acumulando lo anterior, la maqueta grande, los recorridos por los distintos lugares, la aerofotogrametría que nos permitían tomar decisiones. Bueno, este era otro de los aspectos, que es la propiedad comunitaria, que marcó muchísimo también a esta forma de determinación, el uso social, familiar, microcomunitario y comunitario, la forma horizontal, no jerárquico y circular, la construcción de convivencia intercultural basada en acuerdos colectivos evolutivos que respetan la vida, y la convivencia de las dos culturas, promoción de una vida comunitaria, sólida, intercultural, basada en acuerdo evolutivo. Todos estos conceptos venían surgidos desde ese marco conceptual inicial, pero son retrabajados, resignificados en el equipo intersectorial para ser considerado en el proceso de diseño. Bueno, este es otro de los patrones que tenía que ver con esta forma que estamos diciendo. Fíjense los gráficos que se iban armando, cómo se iba armando esta cuestión familiar, clan, el tipo de manzanamiento orgánico, flexible, circular, orientado al norte y al este, etcétera. Cómo eran estos acuerdos progresivos, ¿no? Que no había una normativa fija, sino que lo que había era un concepto, el concepto de que el árbol no tapara el sol, de la actividad productiva que se quisiera hacer, de la proximidad con aquel que sentían mayor deseo de compartir el espacio, etc. Bueno, esta es de la relación de los talleres, cómo lo íbamos pensando. En el caso de la vivienda, bueno, también se da algo similar, estos son los patrones, se trabajaba con maquetas, esto como se discutía en plenario y en comisión, cómo se analizaban las cosas, también volvemos a ver, ¿no es cierto?, estos acuerdos, y acá, bueno, vamos a, en particular, a mostrar una de las dinámicas que es muy interesante, que fue el concurso Construyendo Sueños, que era, podían traer maquetas, podrían traer cuentos, dibujos, hasta tortas se trajo. Bueno, donde la idea era que además de esta crítica, de lo que sí, no quiero, de lo que vi, es qué sueño, qué quiero, ¿no? No solo la vivienda, sino distintos elementos y equipamientos que hacían a la cuestión barrial, donde había, por supuesto, también un jurado que estaba compuesto, digamos, por representantes de la municipalidad, de Intendencia de Parque, nosotros mismos, que generamos también la idea de que fuera visualizado que era posible este barrio, que ya estaba en funcionamiento y que además en cada lugar que nos juntábamos se mostraban estos elementos. Acá también está una de las historias que queremos desarrollar, que es la propuesta por Néstor Jaime. Yo les vamos a mostrar en un video cómo evolutivamente desde esta idea, que simplemente era una maqueta, se trabajó en este espacio intersectorial, después se materializó al lado de la radio como un elemento también de ir concretando pequeñas cosas, que fue pedagógico. Luego se llevó al barrio, del barrio se realizó y del barrio estamos viendo cómo florece y se multiplica en las distintas familias. Cerrada, un corredor donde puede tener las plantas y no va a aportar humedad al resto de la casa para que no condense, o conviene tener un lavaderito en lugar de guardar cosas, y entonces vos podés tener la ropa colgada sin que traza de humedad, después aparezca pegada en los vidrios. Y en el cuarto de 3x3 entran las camas, acá se puede. Estas son las cosas que hay que charlar.
O sea, como los macrotúneles que hace el INTA. No, pero la otra se me sí, montaña. Sí, y ahora van a hacer ¿cómo dicen? Le llaman macrotúnel porque el tipo se arma con las cañas, con una vasija de 3x3 y aparte siempre hay que mirar desde el punto de vista artístico las cosas. Muy bien. Esto contra el viento. El viento del sur. Del sur. ¿Y estas dos? Esto es acumulador de viento, aunque no hay viento, pero no tenemos un lugar físico para hacer. Ajá. El propósito es para enseñarlo a todos los que quieran aprender cómo se reproducen las plantas y la mejor enseñanza siempre es en la praxis. Bueno, yo soy Rosy Reucán y trabajo acá en la huerta. Hace un poquito me tocó mi casa, vivo acá y trabajo acá. Y nada, mantenemos, regamos, sacamos los yuyos, plantamos, trasplantamos. Yo soy Noemí Pacheco, trabajo acá en la huerta y hago mantenimiento. Aprendimos mucho también, aprendimos a cada época para plantar, cada cosa, semillas que no sabíamos de qué eran. Yo soy Tatiana Yeufo, trabajo acá en el invernadero con mis compañeras, aprendimos muchas cosas nuevas, cómo abonar la tierra, cómo sembrar, todo no se planta igual, se abonan las plantas de distintas maneras, todo es diferente. Mi nombre es Estefanía Sangüesa, yo vivo acá en el barrio hace 2 años ya, estoy re contenta. Bueno, la adquirimos por mi mamá siempre venía los domingos, siempre ayudaba. Entonces, este proceso evolutivo en donde se hizo un juicio de las viviendas sociales para adquirir un pensamiento crítico, diverso, integral, holístico y ligado a las prácticas concretas del contexto, donde se analizó colectivamente qué se quería y qué no se quería, y también después se planteó este pensamiento de decir, bueno, ¿qué quiero además de esto que no quiero y que quiero desde mi propia familia, pero considerando los acuerdos colectivos, el enfoque que quería tener colectivo este barrio, discutiendo entre el varón, la mujer, el adolescente, el niño que iban a convivir en este lugar, pero además también proponiendo quizás otras alternativas como el vivero que vimos de Jaimes, pequeñas cuestiones concretas que permiten visualizar que eso va a ser real, se pasa a otra forma de trabajo, profundizando, siguiendo este proceso evolutivo, que es como armar una maqueta, un RASTI, digamos, en función de los ambientes que podían intercambiarse, siempre considerando todos los acuerdos alcanzados hasta el momento. Entonces, en función de eso, van a ver que empiezan a aparecer la galería vivero, bueno, los dormitorios, etcétera, cómo se pensaba cada una de estas cosas, que fuera compacta, que estuviera al sur, las partes, digamos, de servicio, al norte las partes de mayor vivencia, bueno, esos elementos que se tenían en cuenta, y después se les pedía que por favor lo dieran vuelta. ¿Por qué? Porque al darlo vuelta aparecían los costos que tenían cada una de estas cuestiones y teníamos nosotros como un límite o un punto medio digamos, a qué considerar que eran los recursos que el Estado tiene para este tipo de viviendas sociales y entonces ver qué alternativas podíamos hacer. ¿Y cuáles eran esas alternativas? Eran desde formas productivas de obra, niveles de terminación, tipos de materiales, de materialidad,
que entraban en el juego de estos elementos. Entonces, fíjense cómo se articula con el taller de tecnologías, donde se empezaba en una matriz a armar este otro rompecabezas, que tenía que ver con las distintas formas, que es el esfuerzo propio, ayuda mutua, empresa constructora, la cooperativa de trabajo, empresa social, voluntariado, articulación con otros organismos, y las distintas fases de obra que van interviniendo. Bueno, esto también acá más en detalle, el mismo proceso. Bueno, también considerar las distintas opciones tecnológicas, la forma de resolución, cómo se iban dando, este aspecto fundamental que tenía que ver con la forma de calefacción en esta área, las pasantías que permitían incorporar nuevas tecnologías, que después se iban probando en campo, se iban experimentando en colectivo, y otro tipo de talleres que es el de planificación estratégica, que tiene que ver ya con otras dimensiones donde nosotros le llamamos opciones que eran estratégicas, es decir, por la normativa o por las condiciones era no, pero sí nosotros queríamos transformarlo. Lo relacionábamos también con los espacios territoriales, fíjense que este era el lugar, le llamábamos la cancha, con control total, con gestión compartida, permiso de uso y sin posibilidad de control. En función de esto, analizamos los distintos aspectos que podían intervenir, o sea, dónde íbamos a hacer la escuela guardería, lo que era de salud, lo que era la turbina hidroeléctrica que estábamos pensando, si lo hacíamos o no, en qué lugar, con quiénes, y armábamos comisiones que nos permitían ir avanzando en cómo podíamos ir gestionando esto. Por eso hacíamos análisis de actores y veíamos cuáles eran las posibilidades. Esta es una de las propuestas, digamos, estratégicas que más efectos generó, que es el Instituto de Vivienda y Hábitat, que nos permitió tratar de gestionar de otra manera, además de posicionar políticamente la problemática en la ciudad, pero no como demanda, sino ya como propuesta, y de hecho, a este Instituto de Vivienda y Hábitat van 3 de las dirigentes sociales formadas y se aprobó la normativa y lo implementaron. Entonces, como anteproyecto, resultado de este diseño participativo en lo físico, bueno, podemos observar esta cuestión de que hay distintas tipologías, o sea, en planta baja, en dúplex, que eran compactas, que trataban de agarrar el sol del norte, que tenían estas galerías vivero, que se resuelven de distinta manera. Estas eran las tipos de manzanas, se pensó en un momento también con energías renovables. Bueno, esta es la cuestión típica, y yo quiero reflejar lo que planteamos al inicio con lo de ahora, esta concepción, ¿no?, integral, multiescalar y multidimensional que permite, como ustedes ven, generar distintas cuestiones para físicas, incluso para cada uno de estos niveles que tenían que ver con las tecnologías, la vivienda, el barrio, la ciudad, con el Instituto de Vivienda y Hábitat, y la cuestión de la restitución de la tierra para pobladores originarios en el territorio. A su vez también esta multidimensión, que si tomamos la cuestión del ambiente, pero podemos ir viendo otros aspectos que se fueron desarrollando en la multidimensión de cada uno de ellos. Fíjense cómo se van creciendo, desarrollando, y les aseguro que permanentemente van generando. Estos procesos tienen distintos niveles de desarrollo y de amplitud. Bueno, en este otro momento, es decir, ya si seguimos viendo el proceso de producción y gestión social del hábitat, nos detuvimos acá. Pero esto sigue, obviamente, siempre sigue, y tiene que ver con la gestión de recursos, organización de obra, producción de obra, adecuación post-obra, nuevas propuestas, y tiene que ver con los momentos, ¿no?, que estábamos hasta acá en el momento 4, y este sería el momento de utilización de resultado de consolidación, que por supuesto sigue. Recuerden que eran estos momentos interactivos, evolutivos, que permanentemente siguen. Bueno, este es simplemente un gráfico de la planificación al sueño realizado. Acá es cuando llegan
al suelo, el Huipán Tripantu, que es una ceremonia en la cual llegan los mapuches y la comunidad de los vecinos sin techo, y se arma esta ceremonia. Se sigue con la incidencia en política porque es un proceso permanente de trabajo, se sigue con el Consejo Deliberante, siempre con una participación activa de los vecinos. Los políticos siguen yendo al barrio. Se construyó el primer vivero en forma comunitaria, como ya lo vieron, también que era el primer centro comunitario, centro de producción de tecnologías con aporte de diseño de la Universidad de La Plata y autoconstrucción y gestión totalmente realizado de forma autogestionaria por los vecinos. Bueno, cómo se empezó a producir, a llevar a la práctica estos procesos que eran anteproyectos, cómo los llevamos al territorio, cómo lo implementamos, siempre con escasos recursos en forma autogestionaria. Acá vemos una de las arquitectas que forma parte de este diplomado que tuvo mucho que ver en estos desarrollos. Bueno, cómo se armaba el obrador, cooperativas de trabajo, la inserción de la mujer dentro de ellas. Fíjense la situación extrema de clima. Bueno, este dibujo se volvió realidad, el que ustedes vieron primero. Se fueron construyendo las primeras 56 viviendas, que están acá en el barrio, con distintos climas, como ustedes ven. Se llevaron la infraestructura, los servicios, siempre con gestión, siempre con incidencia, siempre con peleas, pero se van logrando los distintos aspectos que los vecinos consideran para un hábitat y una vivienda adecuada. Esta sería la primera fase. Ahora, después se siguieron nuevos desarrollos que siguieron los patrones acordados y avances evolutivos, considerando la multidimensión y multiescalaridad. Esta es una propuesta de la arquitecta Alejandra de Bonis, que tenía que ver con la vivienda que le llamamos vivienda natural o la vivienda de adobe, donde se había logrado la normativa para que se pudiera hacer, pero solo como revestimiento, y la estructura tenía que seguir siendo estructura de madera. Bueno, acá cómo se participaba, cómo se hacía, los techos verdes. Luego también hubo otro proceso con otro de los arquitectos que habían participado en el mismo proceso de diseño participativo en cuanto a la vivienda RUCA, porque se profundizó el trabajo del diseño intercultural y se fue armando siempre como vivienda compacta, orientada al norte, etcétera, que eran los elementos que estaban acordados. El crecimiento ya del barrio, en este momento hay más de 80 viviendas construidas y en construcción otras 19, y bueno, también podríamos nombrar otros nuevos desarrollos integrales de economía social y política del hábitat sustentable basada en procesos de desarrollo alcanzado que tienen que ver con la materialidad, ¿no es cierto?, del Instituto de Vivienda y Hábitat, la generación de un clúster de producción de vivienda que resume, digamos, los procesos de economía social, de organización social y de producción de una política diferente, donde los vecinos planteaban con nuevas tecnologías cada vez más sustentables y realizadas para las viviendas de alta gama, un acuerdo, un clúster de convenios entre distintos ámbitos, ya sea políticos, locales, nacionales, empresariales, sociales, para desarrollar en una forma autogestionaria este Instituto de Vivienda y Hábitat, que también se nutre de lo que se logró en el Instituto de Vivienda y Hábitat que planteaba esta propuesta. En un momento donde no había políticas habitacionales prácticamente por un gobierno neoliberal, los vecinos sin techo nuevamente vuelven a proponer la vivienda semilla patagónica con enfoque de sustentabilidad y de alta eficiencia y eficacia productiva y de tipo social, con participación de entidades de distintos sectores, por ejemplo, gubernamentales de los 3 niveles, y también internacional, porque Enrique Ortiz mandó un mensaje que se pasó en el arte. Ahí se firmaron los convenios. Bueno,
es cómo se fue materializando, primero un prototipo, para que se pudiera visualizar, y después la construcción de por lo menos 10 viviendas con esta tecnología. Acá también en un momento se llamó a ampliar el núcleo de los vecinos sin techo, y se sorprendieron con una concurrencia de más de 750 personas. Bueno, y también los efectos interculturales de políticas autogestionarias de hábitat que tienen que ver con el reconocimiento, ¿no?, de la población mapuche, de declararse municipio intercultural, del izamiento de la bandera mapuche y la argentina en la Plaza del Pueblo, de la generación de una comisión de políticas interculturales, de la aprobación de lo que era lo que fue, digamos, lo que es una ley de propiedad comunitaria dentro del ejido municipal, que no solo sirvió para el barrio, sino para otras comunidades. Y también podríamos ver los efectos desde los mismos protagonistas. Bueno, para nosotros el diseño participativo lo que permitió fundamentalmente es consolidar un grupo humano que pudo socializar la idea de lo que era el barrio intercultural y después acompañar en toda la gestión, porque realmente fue así todo el procedimiento que se dio para llegar a alcanzar y hacer realidad esta idea del barrio intercultural que hoy está en pleno desarrollo, se podría decir. Es importante en el proyecto de la planificación participativa. Lo que contaba hoy de esto de tener un sujeto social que se apropia del proyecto. Entonces, cuando llegó el dinero y había que hacer las casas, no había ninguna duda de que queríamos hacer la casa que habíamos diseñado, a pesar de que cuando nos dan el financiamiento estaba destinado para un planito que te da el Estado Nacional en sus programas de vivienda, y es eso lo que puede hacer. Entonces también haber hecho la planificación previa y tener definido tipología de vivienda, nos permitió que dieran esa posibilidad de hacer el cambio, de que nos permitan hacer la casa que nosotros hemos diseñado y no la que exigía el programa que nos financiaba. Mi visión tiene que ver con que el diseño vino a formar parte de un proceso que no se cortó gracias a esta posibilidad de que nos dimos la posibilidad justamente del diseño participativo y no tomar o adoptar algo venido de afuera, sino seguir un proceso que venía siendo parido participativamente, que venía siendo gestado participativamente, y poder, entre todos, llevar de un proyecto que venía siendo una idea primordial a ir concretando ideas o diseños específicos que tenían que ver con ir afinando el lápiz de cómo pensábamos esto de vivir en conjunto, vivir en comunidad. En cuanto a los orígenes, el proyecto del barrio nos desafió de entrada a más allá de un origen de dónde veníamos, a poner como una proyección de nuestras identidades, a ir forjando una identidad nueva que nos hacía como, primero, ser un colectivo, ser parte de una organización en donde el proyecto no había decisiones individuales, sino hay aportes y una construcción colectiva del proyecto, y en eso sumamos en conjunto con la comunidad curruinca como para pensar otra forma de habitar, no ya también colectiva, sino comunitaria. Esta propuesta de vida tan particular, tan colectiva, tan afectiva, social, realmente ha fortalecido a toda la comunidad de San Martín de los Andes. Hasta tal punto te diría que, bueno, en mi caso particular, que participo de otras instancias institucionales, otras instancias de organizaciones con otras temáticas, siempre sale como referencia el barrio intercultural, ¿no? O sea, ese proceso tan rico, tan colectivo, y siempre hacia afuera, ¿no? Una comunidad que no se cerró en sí misma,
sino que siempre está aportando en todos los ámbitos de la comunidad y en el sistema político institucional, en el sistema democrático, ¿no?